Muy buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre Felipe González. Pero antes que todo, le damos la bienvenida a nuestros escuchas y televidentes por internet en Ver TV Noticias, la alternativa de internet. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, Winston, ¿cómo estás? Vamos a hablar de Felipe González porque la semana pasada dos diputados de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela fueron a España a injuriar, a atropellar a un dirigente de la estatura y la talla moral de Felipe González. Yo voy a leer un comentario, una condecoración que salió ayer en la prensa de un diario de circulación nacional. Le entrego esta condecoración por decisión de nuestro partido y del Consejo de Estado, en prenda del cariño del pueblo y el gobierno cubano hacia su persona. Esas fueron las palabras pronunciadas por el comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el 16 de noviembre de 1986, al otorgarle al presidente español Felipe González. No entendemos cómo estos dos diputados le entregan, le vejan, humillan, atropellan a este dirigente de la talla y estatura de Felipe González, que lo que ha dicho es que viene a defender a dos presos políticos en Venezuela. Y lo ha dicho Felipe González con mucha categoría. Son presos políticos por hacer política, por ser políticos. Y ante ello, el presidente de la República no ha respondido. Sobre todo cuando Felipe González, en el año 1977, defendió en Chile, en plena dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura oprobiosa que arrodilló al pueblo chileno, que lo humilló y lo vejó, y este dictador permitió la entrada de Felipe González para defender a un senador de la República Chilena y al expresidente del Banco Central de Chile. Pedro, ¿cómo ves tú ese comportamiento dual del gobierno y estos diputados? Bueno, es que es una práctica, Winston, larga, es una costumbre del gobierno descalificar todo aquello que no esté de acuerdo con sus ideas. Además, una práctica un poco infantil, porque no puede ser que cualquiera que pronuncie un juicio sobre Venezuela en cualquier sentido, en un sentido crítico, sea inmediatamente cubierto de injurias, de infamias, de mentiras, de insultos. Esto, bueno, y lo han hecho no solamente con los que ellos suponen que son sus enemigos, como en el caso de Felipe González y en el caso de otros grandes dirigentes mundiales. ¿Te acuerdas cuando trajeron al dirigente polaco, presidente polaco? Lech Walesa. Alex Walesa. Bueno, también lo trataron como que si Lech Walesa, cuando es un dirigente que demostró pues toda su vocación democrática. Y ha sido así, lo hicieron con Fernando Henrique Cardoso, es decir, con cualquiera. Y lo acaban de hacer ahorita con dos de sus aliados. Se atrevieron a llamar estúpido al expresidente Mujica, que es uno de los dirigentes más calificados de América Latina, de izquierda, y uno de los dirigentes con mayor solvencia. Y acaban también de cubrirle insulto al vicepresidente, recién estrenado vicepresidente de Uruguay, el doctor Raúl Sendic. Entonces, Winston, esto que acaban de hacer con el presidente Felipe González, que es un presidente que además de eso ha actuado en América Latina, en muchos casos, el caso de Chile, el caso Contadora. Es decir, Felipe González ha estado involucrado en América Latina como incluso la diplomacia española, que hay una cumbre que se llama la Cumbre Iberoamericana, presidida por el jefe de Estado español, que es el rey de España. Entonces no hay ninguna justificación para un acto de intolerancia y de intemperancia como el que se acaba de producir. Sobre todo que en la prensa nacional de hoy, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, va a estar también en la defensa de estos presos políticos. Y eso hay que decirlo públicamente. Hay que decirle a Venezuela que sí hay presos políticos, que en Venezuela hay estudiantes que están en un sitio denominado La Tumba, que eso lo que origina y conlleva una violación profunda de los derechos humanos. ¿Cómo le van a quedar los números al presidente Maduro, al PSUV y al gobierno, cuando dos expresidentes de la talla y la estatura moral de Felipe González y Fernando Henrique Cardoso? Yo entiendo
que el doctor Felipe González es abogado laboralista, es abogado en funciones en el gobierno español, aquí tendrán que darse las condiciones necesarias para que él pueda ejercer. Si Venezuela no permite la entrada de estos dos expresidentes para que defiendan a estos presos políticos por hacer política, Venezuela va a quedar muy mal ante los ojos de los internacionales. Bueno, yo no creo que Venezuela, Winston, yo creo que el gobierno y estas personas que presiden este régimen, no Venezuela, porque es más, si ellos viven empeñados en decir que aquí no hay presos políticos, sino políticos presos, entonces ¿por qué le prohíben? ¿Cuál es el problema entonces de que venga cualquier funcionario internacional, como lo son los dos presidentes de Brasil y de España, a asumir la defensa de dos personas que en todas las constituciones del mundo, en todos los códigos penales y códigos civiles del mundo, todo preso, toda persona sometida a causa judicial tiene derecho a la defensa? Y lo puede hacer cualquier abogado en ejercicio. Basta con que cumpla los requisitos que le exige la ley. Sobre todo porque hay un precepto mundialmente conocido que es la universalización del derecho y la violación de los derechos humanos. Augusto Pinochet salió de Chile en el año 2002 o 2003 y fue preso en Inglaterra, en Londres, Inglaterra, por una decisión del juez Baltasar Garzón. No se puede decir que el juez Baltasar Garzón es de derecha, o era chileno. O era chileno. Así es. Juez español. Y detuvo por 17 días al dictador Pinochet cuando ya salió de sus funciones. Se atrevió la justicia española en detener a ese señor por violar los derechos humanos. Y el gobierno inglés tampoco hizo ninguna intervención indebida por esa cuestión. Dejó que la justicia siguiera su curso. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Porque hay un trasfondo de todo esto, claro. Es decir, hay un núcleo de todo esto, que es el problema de que el gobierno, este régimen, se siente aterrado, se siente cada vez más acorralado por el hecho de que se está diluyendo la imagen supuestamente revolucionaria y democrática que tenían. Se están deslavando y están quedando efectivamente como violadores de los derechos humanos. Pero ahora quien se ha convertido en los principales denunciantes de la violación de derechos humanos son ellos mismos con este tipo de actitudes. Porque ¿cómo te vas a convertir tú, a decir tú que en Venezuela no se violan derechos humanos cuando tienes en la situación de la tumba, donde hay estudiantes sometidos a una situación inhumana, estudiantes jóvenes venezolanos sometidos a una situación verdaderamente vejatoria y de tortura? ¿Cómo no van la población, al mundo internacional a calificar que en Venezuela hay una situación grave de derechos humanos después de lo que ocurrió con Club Roa, con el decreto el 8610? Es decir, con una serie de circunstancias que el gobierno es el mismo gobierno quien le está diciendo al mundo, bueno, en Venezuela se violan derechos humanos. Sobre todo con esa campaña de las 10 millones de firmas, que lo que pretende el gobierno, además de iniciar su campaña electoral, es tapar la grave crisis económica, social y política que hay en el país. Las colas persisten. Ayer fui a buscar a mi papá para llevarlo al aeropuerto a las 3 de la mañana y gente llegando a esa hora al Bicentenario de Terraza del Ávila para hacer su cola. Después fui a Quinta Crespo y las colas eran impresionantes. Es decir, la crisis todavía persiste y se mantiene y el gobierno no hace nada. Pedro, ¿dónde están los dólares que entraron a este país? Y va a seguir persistiendo, Winston, porque no estamos viendo que la escasez esté cediendo, al contrario, está haciéndose mucho más grave. Pero antes de examinar algunas cifras, hay otra cosa que también hay que decirle, es que está aumentando la represión. La represión, ya ni siquiera en los mercados populares hay carne. Y la carne que se está consiguiendo casi a 500 bolívares. Y esa situación está acompañada en paralelo con la represión que se le está haciendo a los frigoríficos, a los grandes frigoríficos. Ya sabemos qué pasa cuando el gobierno interviene una empresa o un grupo de empresas. O desaparecen los productos. Entonces, sobre todo ahorita, Pedro, disculpa que te interrumpa allí, que es que el Banco Central de Venezuela, el ente encargado de publicar la inflación del país, tiene 3 meses que no publica la inflación. Y ya se está hablando de inflación mensual de 2 dígitos. De 2 dígitos. Y no publica la cifra de inflación, no publica las cifras de escasez, que hay quien dice que ya anda en el 70%, que por cierto,
El gobierno está combatiendo el rumor y yo estoy de acuerdo con que se combate el rumor, porque el rumor hace mucho daño. Pero es que el rumor se produce precisamente porque no hay cifras. La forma de combatir el rumor no es reprimiendo, la forma de combatir el rumor es produciendo las cifras entregando las cifras que las tiene el Banco Central. Mira, Winston, ¿qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela, desde el año 99 hasta el año 2014, entraron aproximadamente 842 mil millones de dólares de ingreso petrolero. Más o menos una cifra impresionante, casi 1 millón de millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que en el año 1999, cuando estaba en PDVSA, presidente de PDVSA, el general Guaycaipuro Lamena, es entre el 1999 y el 2014 el año en que se entregaron más recursos al Estado por parte de PDVSA, que se entregaron alrededor de 75.52% del ingreso petrolero, del petróleo ese año, pues, del ingreso petrolero de ese año. Bueno, ¿qué ha pasado? Que eso ha caído en 2014, cayó al 48% y hoy está en el 41 y pico por ciento. Es decir, que el ingreso petrolero no entra al Estado como debe ser, por lo menos antes decía la ley, sino que se quede en PDVSA. En PDVSA se ha quedado alrededor de 430 mil millones de dólares, de los cuales 360 mil ha manejado de manera discrecional aparentemente la presidencia de PDVSA. Entonces, el problema ahí está el problema de por qué faltan medicinas, por qué no hay implementos médicos, por qué hay escasez, porque se han manejado los recursos del país con tal oscuridad, con tal que es impresionante. Y eso en paralelo, porque estas cifras que son dramáticas, tienen su contraparte, que es la enorme deuda del país. ¿Cómo es posible que tengamos una deuda de 300 mil millones de dólares, casi 300 mil millones de dólares, que la deuda financiera de PDVSA esté en 46 mil millones de dólares? Entonces tenemos por un lado una cifra poco transparente, muy oscura, y por otro lado una deuda inmensa que va a afectar el futuro del país, el futuro de los jóvenes. El funcionamiento del país. No han nacido todavía los muchachos venezolanos que ya estarán endeudados por el resto de sus días. Con esa cifra, Pedro, se entiende que el Estado venezolano, a través de su organismo como es el Banco Central de Venezuela, solo manejó 440 mil millones de dólares. El resto se quedó PDVSA con ese dinero. Es por ello que PDVSA es una suerte de caja negra. Ahí no entra nadie. Por eso hay casos de corrupción, como el caso del amigo Yaramendi, que administró los fondos de jubilaciones, el caso de Nervis Villalobos, el caso de Álvaro Alvarado. Es decir, los grandes negocios que se hicieron en Petróleo de Venezuela, que hoy atentan contra la estabilidad de la moneda y contra la estabilidad política del país. Es impresionante, Pedro, lo que hoy estamos viviendo los venezolanos. Leí en estos días un informe del amigo presidente del Partido Social Cristiano COPEI, amigo Roberto Enríquez, claro, donde habla de jóvenes venezolanos de 30 y 35 años con cuentas en el exterior superiores a los 500 y 800 millones de dólares. Estos muchachos hay que ponerlos a manejar el país. O sea, son unos buenos en la finanza. ¿De dónde sacaron esa fortuna? Bueno, pero ahí está el problema, que la otra cifra, tú tienes una cifra de ingreso petrolero de casi 1 millón de millones de bolívares, tienes que la mitad de eso solamente ha ingresado al país, la mitad, pues, más o menos. Y luego tienes el hecho de una deuda, ¿verdad? Que casi entre la deuda externa, la deuda en bolívares, la deuda de pago a proveedores, la deuda de los pagos que se le tienen que hacer a la cantidad de juicios que Venezuela ha perdido con una cantidad de empresas extranjeras, bueno, casi superan los 1.000 millones, es decir, el millón de millones de bolívares. Y además de eso tenemos que hay cuentas en el exterior, como tú lo acabas de mencionar, cercanas a los 430 mil millones de dólares en manos de todos estos, que tú dices, pero es que Venezuela entonces lo que se convirtió fue una enorme centrífuga de dinero que ha servido para todo, pero menos para el desarrollo del país. Yo quiero ser abogado del diablo aquí. Yo voy a responder como diría el gobierno. Es que PDVSA asumió funciones le quitó funciones al Estado y empezó a construir casas, a manejar electricidad, empezó a hacer cabillas, empezó a hacer un conjunto de cosas. Digo, pero es que el país no está lleno de colegios, el país no está lleno de universidades,
el país no está lleno de autopistas, el país no está lleno de viviendas, siguen los damnificados en los hoteles de Caracas y en el país. O sea, ¿qué hizo PDVSA con esos 450.000 millones de dólares? La producción petrolera no ha aumentado, seguimos teniendo problemas con la producción. Exactamente. No sé dónde está, o sea, ese es el tamaño de la crisis. Bueno, pero esa es la crisis que quiere ocultar el gobierno, es la crisis que quiere ocultar el régimen. Por eso hay que seguir, nosotros tenemos que seguir presionando porque se convoquen las elecciones, porque ese es lo aterrador, lo que le aterra al gobierno, que la eventual derrota en las elecciones parlamentarias. Tú tienes una cifra muy interesante. Las encuestas, por favor. O sea, yo por primera vez voy a sacar un papel. O sea, las encuestas lo están diciendo ya. ¿Qué le haría asociado? Está diciendo que el 79% de la población tiene una percepción negativa de la gestión del presidente Maduro. Solo el 20% de la población ve como positiva la gestión del presidente Maduro. Pero lo que es peor, el 82% de la población considera que la crisis social, política y económica es sumamente grave. Está haciendo metástasis en todos los venezolanos. Es por ello que conseguimos carne a 500 bolívares. Es por ello que las colas no disminuyen. Pero cosa más grave que le preocupa al presidente Maduro. El 52% responsabiliza al gobierno del presidente Maduro como culpable de esta situación. Más allá todavía dice la encuesta de Keller que el 63% responsabiliza al gobierno, al extinto presidente Chávez, al socialismo y al chavismo. Pero más allá, Keller sigue juzgando y hurgando. El 60% no cree que el imperio sea responsable y sea el que llevó a Venezuela a este abismo. Es decir, que aquella campaña de la guerra económica... Y eso lleva a otro tema, Winston, que es el problema de que los 10 millones de firmas, ese último dato que tú estás, esos 10 millones de firmas, que como tú dijiste en el programa anterior, era simplemente una continuidad de la campaña de los 10 millones, claro, de la última campaña del presidente Chávez. Es la campaña electoral para tratar de ocultar toda la situación. Pero la encuesta los números siguen siendo críticos. 65% de la población piensa que Maduro no está en capacidad de sacar al país de la crisis. Solo el 26% cree que está capaz. La encuesta hurga el pensamiento del chavista y del chavismo. El 14% de los chavistas duros cree que el presidente Maduro está en capacidad. Y entre los blandos, el 41% ya no cree en Maduro. Solo un 16% cree que él está en capacidad. Es decir, y en otras palabras, la gente quiere un cambio. Y en los sectores populares donde más se presenta este tipo de situación. Es lo que el gobierno quiere tapar. Nosotros le pedimos al gobierno y al presidente Maduro que, por favor, empiece a gobernar. Así como está haciendo, que está pidiendo investigación. Pero es que el gobierno tiene que darse cuenta de que su gran contrincante son las colas. Es decir, mientras haya cola, mientras la gente siga sufriendo el terrible problema de la escasez, y que una cosa que se está agravando, presidente, porque yo creo que le están mintiendo, el problema del desabastecimiento se está agravando, el problema de la inflación se está agravando, el aumento de precios día a día es vertiginoso. Ese es su gran enemigo. Su gran enemigo no es el imperialismo yanqui, su gran enemigo es esta cifra que acaba de citar. Y hay una que es más patética para concluir esta parte del programa. Si las elecciones parlamentarias se realizaran hoy, la oposición sacaría el 57.5% en todo el territorio nacional y el oficialismo sacaría el 42%, más del 42 y el 43%, 42.5%. Casi 15% de diferencia entre el oficialismo, entre el gobierno, entre la oposición y el oficialismo. Con una intención de voto que es superior al 80%, con una intención de voto real de cuando se consulta el dato. Entonces, presidente, su gran enemigo es las colas, la escasez, la situación económica, el problema de la corrupción que está realmente consumiendo su gobierno y le está lavando, le está erosionando la imagen al gobierno y está dejando al gobierno como un gobierno antidemocrático y como un gobierno donde se violan los derechos humanos. Bueno, Winston, creo que llegamos al final de esta nueva emisión de nuestro programa, agradeciendo pues a nuestros inestimables telespectadores por su
atención, por haber sintonizado nuestro programa. Y bueno, hasta una nueva oportunidad de Unas de Cava y otras de Castro. Buenas tardes.